crea una atmósfera llena de energía, tradición que marcó nuestra infancia y la de nuestros ancestros. El protagonista de esta noche de San Juan es el fuego, cuyo fin no solo es rendir tributo al sol, sino también purificar los pecados del hombre. El muñeco o pelelé es otro elemento que acompaña a la fogata. El muñeco es quemado como expiación o purificación colectiva o para rendir homenaje a mártires inocentes. Muchos son los rituales o costumbres propias de la noche de San Juan. Se dice que si se quema un papel en la fogata donde se haya escrito en forma clara todo lo que queremos desechar en nuestras vidas o escribimos un buen deseo, es seguro que lo lograremos. Este año invitamos a las instituciones de Arroyo Corto que escriban un deseo para ser leído y colocarlo en la fogata para lograr que se cumpla. Las personas que han traído un deseo lo pueden poner en la fogata y si lo quieren leer también pueden. Este es el deseo del jardín. San Juan es el único que se recuerda y se festeja por su nacimiento, porque el ángel lo bendijo en el vientre de su madre. El fuego significa arrimarnos, alentarnos. Por eso es el deseo de la comunidad educativa del Jardín 902 que la nueva luz nos guíe por un camino de amistad, solidaridad y unión con nuestra comunidad. Este deseo es del Centro de Jubilados y Pensionados de acá de Arroyo. El Centro de Jubilados desea que nuestras familias, nuestros niños, nuestros jóvenes y, por qué no, nuestros abuelos, proyecten su futuro teniendo en cuenta los más nobles sentimientos y que no pierdan las ganas de luchar, de avanzar, de ayudar, de triunfar. Y mucho menos que pierdan las ganas de pensar. Nunca dejemos las ganas de soñar. Hacemos votos para que así sea. Mucha unión en las familias, trabajo y salud para todos. La Comisión Parroquial desea que nuestra Madre nos acompañe, nos colme de gozo e ilumine a nuestros gobernantes para que nada ni nadie los turbe ni los desanime, lo desvíe, del camino correcto. No queremos complicarnos con grandes deseos. Sabemos que nuestra Madre siempre nos sorprenderá con un cielo abierto de bendiciones. Como comunidad, deseamos que nuestro país, nuestro pueblo, nuestras familias consigan todo lo que aman para su mejor bienestar. Elevemos nuestras súplicas para que se cumplan nuestros humildes deseos. Ojalá que así sea. Es nuestro deseo que siempre nos mantengamos muy unidos, trabajando en pos de nuestra querida comunidad y que mantengamos vivas las tradiciones de Arroyo Corto, en este caso la fogata de San Juan, que convoca a niños y grandes en esta tradicional esquina. Que el calor de las llamas nos invite a una gran ronda con esperanza, trabajo, fe, proyectos, sueños, alegría, amor. ¡Viva San Juan! ¡Viva Arroyo Corto! Comisión Alemanes del Volga. El deseo de la Comisión de Festejo Excamo. Deseamos ver y sentir siempre la felicidad
en las cosas y el corazón de nuestros niños, con aire de imaginación, ilusión, creatividad, amor, disfrutando con una sonrisa eterna y disponiendo de todo lo necesario para crecer sanamente. Deseamos que nuestros jóvenes no pierdan el entusiasmo, que amen la verdad y el bien, que sean una nueva promesa, un nuevo amanecer. Deseamos que los adultos no se consideren una amenaza el uno para el otro, que las diferencias no sean razón de discriminación, que el respeto recíproco esté en primer lugar. Deseamos que a nuestros abuelos no les falte respeto, atención, cariño e integración en la vida de cada día. Deseamos que las personas que formamos esta comisión siempre tengamos las ganas y energía para seguir acompañando cada actividad de nuestra localidad. Y deseamos el progreso de Arroyo Corto y que siga siendo una comunidad humana, íntegra y solidaria. Luis Ana.
Le dije que hay que pisar la ceniza para la buena suerte. Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan. Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan. Al calor de la lluvia y sus tragos para tomar. Al calor de la lluvia y sus tragos para tomar. Todos bailan